Shalom, shalom con todos, buenas tardes, que la paz del Abba Kadosh esté con ustedes y bueno, enrumbándonos en algo nuevo, en las cosas nuevas que tiene el Padre. Shalom, que la paz de nuestro Padre esté con ustedes y empezamos hoy otra enseñanza que tiene que ver con la cultura del reino. Esperemos un momentico para que más hermanos se vayan conectando en estas transmisiones que estamos dando diariamente, que son una especie de flash. Shalom, shalom, mi hermana Miriam en España, un fuerte abrazo, la amamos, bendecimos su vida, gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de esta casa, por ser parte de la familia. Qué bueno que estén siempre atenta a las enseñanzas, a las transmisiones. Javier también vemos que está por ahí, un fuerte abrazo. Qué bueno que estén ya en este día, ya preparándonos a esta hora, y ya es Shabbat en Israel por la diferencia de horarios. Shalom, shalom mi hermana Teresa también, qué bueno que esté ahí. Estamos alistándonos para Shabbat y el día de hoy quiero compartir algo que estudiamos en la mañana y que el Padre nos mostró algo ahí. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? El reino, la cultura del reino, ¿es realidad o es espejismo? ¿Es solamente algo que está en mi cerebro, que es un anhelo mío, una idea mía? ¿O es algo práctico que miran las personas, que miran afuera las personas, la cultura, la vida del reino que yo estoy llevando? ¿O se quedó solamente en una utopía, algo por alcanzar? La cultura del reino tiene que ser práctica, tiene que manifestarse en la vida práctica, tiene que manifestarse en el día a día. Y nosotros debemos cambiar y enfocarnos en que el reino se manifieste en nosotros. La santidad, la bendición, la pureza, la unción, los dones, las sanidades, los milagros, etcétera, etcétera. Todo tiene que ir alineado a la pureza del evangelio del reino. Tiene que ir alineado a lo que nuestro Abba Kadosh tiene determinado para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos dar menos de lo que nuestro Padre espera. Nosotros no podemos dar nada menos de lo que está determinado que nosotros demos como simiente santa, como árboles de justicia, como plantíos de Yahvé Sebaot, ¿verdad? Entonces, hoy este tema que vamos a compartir en Cultura del Reino es la cultura del reino, espejismo o realidad, mito o verdad. ¿Qué tan cierto es que estamos dentro del reino? Recordemos que en el libro de Juan, el capítulo 3, con Nicodemo, que era un maestro de Torah, era principal de sinagoga, él no sabía algunos principios del reino, y Yeshua le dice, el que no nace de nuevo no puede mirar el reino, y aquel que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino. Hay dos posicionamientos dentro de la cultura del reino: aquellos quienes están mirando y aquellos quienes están viviendo. La serie de enseñanzas sobre este tema, cultura del reino, es para que nosotros vivamos la cultura del reino, que seamos parte de esa cultura, que eso sea el día a día en nosotros, que eso sea todo lo que nosotros hagamos, el sentir que hagamos en todos los días, en todo el tiempo, que sea eso algo natural, que fluye en nosotros, hábito. La cultura es hábito, porque son moldes, patrones establecidos que nosotros los guardamos, que nosotros los practicamos. Estamos llamados a vivir dentro de la cultura del reino, dentro de lo que nuestro Abba Kadosh tiene determinado para nosotros. Y vamos al libro de Jueces, capítulo 16. La historia de Sansón es muy buena, es muy ilustrativa, muy triste también, porque vemos que la unción sin carácter no funciona. Unción fuera del reino, en este caso, no funciona, lleva a destrucción. El reino necesita también de cultura, el reino necesita de carácter. Todo eso es parte de una cultura, de características especiales, de un grupo específico que se haya enmarcado dentro de una cultura, dentro de una práctica. Eso es realmente lo que es la cultura. Pensamientos llevados a la práctica. Torah puesta en práctica, cultura del reino. Y esa cultura no quiere contaminación, no quiere mezclas. Vamos, Jueces 16. Y quiero ver algo clave. Ya Sansón, el espíritu se alejó de él por causa de que se rompió su voto nazareo. En la cultura del reino es clave, y eso vamos a hablar el día
domingo, si no Strava lo permite, acerca de los votos, de los compromisos que usted adquiere con nuestro Padre Celestial. Vamos a mirar Jueces 16, luego de que fue atrapado, se fue a la unción porque rompió votos. ¿Cuántos votos usted hizo al Padre y que están por cumplirse? Cúmplalos. A Sansón, el espíritu del Padre lo abandonó. Las 7 guedejas, símbolo de los 7 espíritus del Padre, de los 7 rujot, lo abandonó porque él rompió voto, no cumplió aquello que se había comprometido. Entonces veamos en el versículo 23 de Jueces 16 y vamos a aprender un principio espiritual clave. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Mire lo que dicen ellos: nuestro Dios Dagón entregó a Sansón en nuestras manos. Ese primer punto. Miren qué es lo que provoca la falta de compromiso, la falta de carácter en no vivir la cultura del reino. Hace que el nombre de nuestro Padre sea blasfemado, sea pisoteado. Y por causa de eso ellos decían: el Dios que nosotros servimos es más poderoso que ese Dios de Sansón. Y no es que Dios no sea poderoso, no es que Dios no quiso bendecirle, protegerle a Sansón. Él no se dejó porque no tenía carácter, no tenía cultura de reino. Y cuando usted no tiene cultura del reino, el resto de la gente dice: ese reino de tuyo, eso no nos sirve a nosotros. Mira mi cultura, mira mi Dios cómo me bendice, mira mi Dios cómo me prospera. Yo no necesito a ese Dios. Y ellos atribuyen: mi Dios es mejor que tu Dios, porque ven el estado en que se encuentra el creyente. ¿A cuántos de ustedes, cuántas veces nos he escuchado de que la gente dice, y nosotros hemos escuchado mucho, dicen: miren, esa persona cometió adulterio, es deshonesta, anda haciendo trampas, y miren cómo le prospera? Y yo que estoy bien, no me prospera. No es que Dios no quiere prosperarle, es que usted no está dentro de la cultura del reino, usted no está viviendo el evangelio, por eso Dios no le bendice. Y eso no se traduce en que solamente usted no recibe bendición, sino que la gente diga: mi Dios es mejor que el tuyo. El nombre del Padre es pisoteado por causa de nosotros, de que no vivimos la palabra, de que no permitimos renovación en nuestros pensamientos. Todavía estamos enganchados al pasado, todavía estamos atascados en dolores, en rencor, en cosas que me pasaron hace años, pero ya es un tiempo en que nosotros debemos salir de ese sistema del mundo, de esa opresión, y empezar a vivir la cultura del reino. Para que la gente diga: ese Dios que tú tienes, ese Dios quiero. A Sansón dijeron: el Dios nuestro nos entregó, y era mentira. Porque el Padre, el Espíritu del Padre se alejó de él porque él rompió voto. No es que el Dios Dagón era mejor que Yahvé Sebaot, es que quien debe honrar a Dios no lo honró, rompió pacto, rompió voto, y por eso lo abandonó y lo dejó a merced de ellos. Pero el hombre natural dice: no, mi Dios es mejor. Mira cómo estás tú, ese es tu Dios, yo no me meto con ese Dios. No es porque Dios no le bendiga, y no tiene que estar mirando la bendición de los demás, porque muchas veces dicen: miren cómo le prospera a él, está bien, está tranquilo, y yo, no, es usted, mi amado hermano, hermana, es usted que tiene que vivir cultura del reino, porque su modo de vida, su cultura no da fe de que sirve al Dios Todopoderoso. Usted está viviendo una ilusión, una mentira, piensa que está dentro del reino, pero no está dentro del reino, porque quienes la miran dicen: no, ese Dios que yo tengo es mejor que tu Dios. Por eso la enseñanza de hoy es el reino, la cultura del reino, realidad o ficción. Sí, estamos victoriosos en victoria, pero ¿cómo está su vida? Todavía está atormentado, todavía tiene problemas. Usted no está dentro del reino. Sí hay procesos formativos que pasamos, es cierto, pero eso no debe ser la norma común. Y peor estar mirando cómo bendice al impío. Aquí ellos estaban haciendo fiesta. Nuestro Dios nos entregó. Nuestro Dios nos bendice. Mentira, no es que ese Dios los bendice. Dios deja que ellos administren porque sus hijos no saben administrar, porque no son fieles en lo que tienen que darle al Padre, no son fieles cómo responderle al Padre, no son fieles cómo administran las cosas que les da. Por eso el Padre le retira y da a otros. Por eso Él se retira y queda a merced de los demás, y ellos piensan: mi Dios es mejor. No, nunca es así. Es la forma de vida, el pensamiento, el poner por obra el mandato, no lo que determina la cultura y lo que determina la bendición del Padre.
Sin bendición del Padre no hay cultura del reino. Sansón, él estaba a medias, pero él no vivió la cultura del reino, porque alguien que vive en la cultura del reino no llega a ser lo que fue él. Veamos aquí. Versículo 24, Jueces 16. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Miren, le alabaron a su Dios, diciendo que les entregó. ¿Qué es lo que provoca que yo no viva la realidad del reino? Provoca que otros ídolos sean blasfemados, porque dicen: ese Dios que tienes tú no es verdadero, ese Dios no te da lo que me ha dado a mí: casa, autos, riquezas, honores, etcétera, etcétera. No es que el Padre no pueda darlo, es que mi condición espiritual, mi obediencia no me deja. Y no tiene que estar mirando a los otros. Es usted, mi amado hermano, hermana que me escucha en este día. No esté mirando cómo prosperan los otros. Mírese dentro de usted si está haciendo o no está haciendo. Que el Padre no le ha bendecido. ¿Cuántas veces le dijo que haga una cosa y no lo ha hecho? ¿Cuántas veces el Padre le dijo: deja eso, y usted no lo hizo? Y usted automáticamente, al desobedecer instrucciones, se puso fuera del reino, fuera de la cultura del reino, y está viviendo una cultura que no corresponde al reino, porque cultura es forma de vida, y su forma de vida corresponde a un hijo del Altísimo o no. La única manera de que se viva cultura del reino es que me alinee a la palabra y la ponga por obra. Sansón desobedeció, se fue a la presencia y hizo que la gente sea más idólatra. No solamente usted se ve más afectado, sino que la gente se endurece más del corazón y adora más a su Dios, por causa de que usted no da testimonio, de que usted no da fe de una vida de acuerdo a lo que predica, a lo que dice, y de acuerdo al Dios Altísimo que está sobre su vida. Es tiempo de que nosotros empecemos a vivir una cultura del reino, pero en obediencia. No es que nos debemos fijar en cómo son bendecidos los otros, no, hay que ponerse a reflexionar y decir: ¿por qué a mí no me está viniendo esa bendición? Y la respuesta es simple: porque usted no está viviendo la palabra. Usted está rompiendo acuerdos, compromisos, Torah que usted conoce, y por eso no se establece la bendición que el Padre tiene determinada para su vida. Es tiempo que volvamos al diseño, que volvamos a los principios de la cultura del reino, para que el nombre de nuestro Padre no sea blasfemado en las naciones y la gente no esté adorando a sus dioses, sino digan: yo quiero ese Dios que adoran en Casa de Reconciliación, yo quiero ese Dios que adora a Javier, que adora a Litamar, que adora a Patricia, que adora a Miriam, que adora a Mirza, que adora a Isabel. Ese Dios es el que yo quiero, porque veo allí que hay bendición, ahí veo que hay santidad, ahí veo que lo que se dice, eso se vive. Ese es lo que el movimiento, ese es el tiempo, es lo que está provocando el Padre, que nosotros volvamos al diseño, y que nosotros no sea solamente tema de palabras, sino sea tema de vida, que dejemos ya las costumbres pasadas, el lenguaje de dolor, de rencor, de amargura, de resentimiento, y que empecemos a tomar lo que a nosotros nos pertenece. Basta de estar viviendo fuera de la cultura. Nosotros debemos conectarnos, porque si no, nosotros hacemos que nuestro Padre, su nombre, sea blasfemado, y por eso no se expande el reino. Hay que vivir la Torah del Padre, pero hay que vivirla. No es cuestión de leer Biblia, es cuestión de vivirla. Lo que dice, ponerlo por obra, y ser realistas. Porque decimos: sí, estoy bien, muy bien, pero está destrozado, está destrozada, está mal muchas cosas, y dice que está bien. No, eso debemos salir de ese falso ilusionismo. Decirle: Padre, yo estoy así, y yo no puedo seguir así. ¿Cuáles los correctivos que tengo que hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer? No vivamos utopías, no vivamos fantasías, seamos realistas. La pregunta es: ¿está usted realmente reflejando la cultura del reino? ¿Usted está viviendo de acuerdo a la cultura del reino, o todavía tiene Egipto en sus pensamientos, en sus acciones, en sus actitudes? El reino inconmovible del Padre necesita de gente inconmovible, de gente que viva la cultura, porque la cultura es eso: pensamientos, palabras y acciones, y debemos transformarnos a eso. Sansón es un buen ejemplo. Ungido, pero sin carácter, sin obediencia, e hizo que el nombre del Padre sea blasfemado, y la gente se volvió más idólatra, porque dijeron: nuestro Dios nos entregó, nuestro Dios es mejor que el Dios de Sansón. Qué terrible lo que nosotros podemos provocar en las demás personas.
por causa de que nosotros no vivimos del reino. Y le reclamamos, Padre, ¿por qué le bendices a él si él hace esto? Es porque tú no estás cumpliendo lo que debes de hacer. Vienes a mí, pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está? ¿Estás cumpliendo mandamientos? ¿Conoces todos los principios que te han sido enseñados en este tiempo? Este sí, este no. Entonces, ¿cómo pretendes que te bendiga? No puedo darte porque no sabes administrar. Pues si en lo poco no me eres fiel, ¿cómo pretendes que te pongas sobre lo mucho? ¿Cómo pretendes que te pongas sobre lo eterno, lo tuyo? Si es que eso no sabes ministrar, no sabes administrar, no sabes manejarlo. Yo le doy a ellos porque ellos sí saben administrarlo. Y no le doy porque quiera, sino para que tú mires y reacciones, que vuelvas en sí y que mires cuál es la realidad tuya. No es que el Padre no quiera, es que no puede con nosotros en condiciones fuera de su cultura, fuera de obediencia y haciendo lo que yo pienso que es bueno. Por eso no viene. Dejemos de estar mirando cómo le bendice a otro y empecemos a pelear por nuestra bendición. Porque cada uno tiene una medida que ya está determinada para cada uno. Nos estancamos viendo el progreso de los demás, pero nunca ponemos fundamentos para nuestro progreso. La cultura del reino es eso. Edificación, es crecimiento continuo. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es pleno. Debemos avanzar, debemos caminar en obediencia en lo que nuestro abacados ha determinado para nosotros. Continuemos, Jueces 16, 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron en las columnas. Miren, un ungido, un hijo, una hija de Dios, que anda orando, que anda guardando Shabbat, alimentos, etcétera, etcétera, pero viola otras cosas. Si guardas mandamientos, preceptos, estatutos, decretos y oyes mi voz, entonces tendrás esto. No solamente es Torah medias. Aquí el ungido dice, llámenle para que nos divierta. Y fue juguete delante de ellos. Un ungido del Altísimo llegó a ser burla, llegó a ser payaso, llegó a ser juguete de impíos por causa de que no cumplió sus pactos, que fue desobediente, de que no tuvo cultura de reino. Cuando usted no tiene cultura definida, usted es el hazme reír de la cultura del mundo. Y no quiero mencionar esto, pero voy a decirle, ¿cuántos de ustedes son motivo de burla? Son juguetes de los demás porque usted no vive la cultura del reino, porque usted no obedece, porque usted no pone por obra la Torah del Padre. Guarda ciertas cosas y ciertas cosas no. No, es tiempo de que la cultura del reino se establezca en nuestras vidas y vivamos y dejemos de ser el hazme reír de la gente. Dejemos de ser motivo de burla de la gente. Yo sé que de la gente que me está escuchando aquí, hay gente que está en esa situación. Y la enseñanza es eso para que corrijamos eso y dejemos de ser burla, juguete, porque nosotros no somos juguete de nadie. Nosotros somos hijos de Dios y debemos movernos dentro de la cultura del reino. Cuando usted llega a un sitio deben respetarle. Cuando usted llega a un sitio la atmósfera debe cambiar, porque es hijo de Dios. Porque la unción del Santo está en usted y porque usted está dentro de la cultura. Dejemos de ver el reino y entremos dentro del reino inconmovible, porque ese es el deseo del Padre, ese es el deseo que ha tenido desde siempre y para siempre, que vivamos la cultura del reino. La meditación es, su vida cómo está. ¿Está dentro de la cultura o no está dentro de la cultura? ¿Ha cambiado su vida desde que conoció Torah, raíces hebreas, o sigue lo mismo? Si es que sigue lo mismo, déjeme decirle que usted no está dentro del reino, que lo que usted está viviendo es una mentira, es una fantasía, y es necesario reflexionar y posicionarnos y vivir dentro del reino del Padre. No somos burla. Sansón desobedeció hasta que llegó un día en que se apartó el espíritu del Padre y fue juguete del enemigo. ¿Cuántos hombres, mujeres de Dios se encuentran en ese sitio? En esa posición, porque un día desobedecieron, porque no tuvieron cultura, no tuvieron carácter. Carácter está íntimamente ligado a cultura, porque cuando usted tiene cultura, no negocia. Cuando usted tiene cultura, no es de doble ánimo. ¿Usted está dentro de la cultura o es solamente fantasía? El Padre quiere que vivamos
efectivamente dentro de la cultura. Y el ciclo de enseñanzas de esto, de cultura del reino, es efectivamente para esto. Con un versículo no va a cambiar. Por escuchar 2 conferencias para empresarios, usted no va a ser empresario. Por guardar Shabbat, por escuchar enseñanzas, usted no va a ser hijo de Dios. Quitémonos de ese engaño griego. Usted piensa que es, pero su vida demuestra que no es. En la mentalidad hebrea, usted piensa y vive lo que piensa. La mentalidad griega, usted piensa y se conforma, porque solamente trabaja para el alma. Pero en el reino es espíritu, alma y cuerpo. Entonces analice cómo está su vida y respóndase a usted mismo si está dentro del reino o está fuera del reino. No vivamos más mentiras, no vivamos ilusiones. Nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, Él nos enseñó modelo de vivir el reino, de estar dentro del reino. Y hoy, mi amado hermano, hermana que me escucha, es tiempo de entrar dentro del reino y a no vivir a medias. Que hay situaciones difíciles, sí, pero eso no debe ser el día a día de un hijo de Dios. El desierto es temporal, es para formar, para sacar a Egipto de mi espíritu, alma y cuerpo, pero no debe ser la norma de vida. El desierto no fue hecho para que vivan ahí los hijos de Dios. El desierto es lugar de paso. El Padre les llevó por ese sitio, por un camino largo, porque dijo, ellos no están preparados para la guerra, no están preparados para pelear y van a huir, van a tener temor. Pero nunca el desierto es morada de un hijo de Dios, y muchos de ustedes se han acostumbrado a vivir en el desierto, se han acostumbrado a vivir en extrema necesidad, en extremo dolor, en extrema angustia, y eso no es reino. Eso es temporal para formar carácter, pero no es para quedarse acomodado ahí, no es para habitar ahí. Usted está en la cultura del reino o está en el desierto. No nos engañemos, basta de vivir engaños y empecemos a trabajar por una vida práctica, y eso lo primero, obediencia y poner por obra el mandato. Porque la sabiduría del cielo ya está dado a las cosas del Padre, pero la mentalidad de donde parte la cultura, esa todavía no ha sido renovada. Usted no está para vivir en desiertos, usted no está para vivir en apreturas, en necesidades. Sí, Pablo dice, es estar en lo bueno, en pobreza, en estrechez, en grandeza, en abundancia. Sí, las etapas, pero no puede estar marcado solamente en un sitio, porque eso no es cultura. A medida que crezco, el Padre va formando, va estableciendo procesos formativos, y de eso también hablaremos dentro de la cultura, porque muchas veces queremos que con una oración ya cambie. Somos inmediatos. Sí, quiero ser empresario, pero escucho una conferencia y ya pienso que soy empresario. Quiero muchas cosas, pero no hago nada, sigo con los mismos pensamientos. Eso no es cultura, eso es engaño, eso es mitigar el alma, pero no es realidad que debemos vivir nosotros, los hijos del Altísimo. Lo real, eso debe cambiar y alinearse a lo del cielo. Venga tu reino, así como es en los cielos, amado Abacados, sea en la tierra, sea en mi vida, sea en mis generaciones, sea en mi descendencia. ¿Usted cree o es cierto? ¿Usted refleja la cultura del reino o no refleja la cultura del reino? Esa respuesta la tiene usted, pero nosotros debemos plantearnos hoy esta pregunta: ¿realidad o ficción? ¿Estoy dentro del reino o yo creía que estaba dentro del reino? ¿Estoy viviendo lo que promete la Escritura, la Torah bendita de nuestro Padre, o no estoy viviendo? Hay una herramienta para volver a la cultura del reino y se llama obediencia. Y otra herramienta que es compromiso. Los pactos. ¿Qué hizo usted? ¿Qué prometió al Padre y no ha cumplido? ¿Qué sabe de las Escrituras que usted tiene que cumplirlas y no lo ha hecho? Sansón rompió un pacto y por eso fue payaso, fue motivo de burla. No es que el Padre no quiso bendecirlo, sino que él rompió compromisos con el Padre, no tuvo cultura de reino. Y la desobediencia lo llevó fuera de la cultura del reino y fue payaso.
hizo que el nombre de Dios sea blasfemado porque ellos dijeron, nuestros dioses nos entregaron a él. Hasta Dios fue blasfemado cuando un hijo no tiene cultura, no tiene pensamientos, no tiene integridad, no tiene firmeza. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, no nos ha dado un doble ánimo, no somos robles de justicia plantados junto a corrientes de aguas. No somos de los que miran para atrás, somos de aquellos que toman el arado y siguen para adelante. Cultura de reino, mis amados hermanos. Cultura, identidad, firmeza, fidelidad y vivir ante todo la palabra del Padre. Y para cerrar esta enseñanza del día de hoy, la pregunta, que es el tema de enseñanza. El reino, la cultura del reino para su vida es realidad o ficción. Shalom, los amamos, los bendecimos y vamos rumbo a Shabbat, que en Israel día es Shabbat y entramos en el reposo, en el día santo, delicia de nuestro abacados y entramos dentro del reino. Porque la gente del reino guarda Shabbat. ¿Pero por qué tú guardas Shabbat? ¿Por qué haces eso? Es que en mi cultura ese día se respeta. Es que en mi cultura hay un Dios que se le dedica ese día para él. Mi cultura. Shalom, los amamos, los bendecimos. Un fuerte abrazo a todos los que se conectan. Un fuerte abrazo a todas las naciones que se conectan, que nos siguen diariamente nuestras enseñanzas. Los amamos, los bendecimos y estamos aquí para ayudarnos. De que salimos todos a zona de bendición, de que entramos todos los que estudiamos Torah, entramos a la cultura del reino, de que se renueva la mente, se renueva porque hay un Dios todopoderoso que quiere cambiar sus circunstancias. Solamente dele carta verde y dígale, heme aquí Señor, transforma, renova, restaura, pero yo entro dentro del reino. Shalom, los amamos, los bendecimos.